Hola, hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Ted. En esta oportunidad vamos a analizar todo lo ocurrido en la novena y última jornada de la fase clasificatoria del torneo Libertadores edición 2026. Una fecha decisiva, la última oportunidad para muchos equipos y la jornada que finalmente termina de definir a los 8 clasificados a la playoff. Después de semanas de batallas intensas, polémicas, remontadas y resultados inesperados, la fase regular llega a su final. Algunos equipos confirmaron su favoritismo, otros lograron recuperarse a tiempo y también hubo quienes quedaron en el camino. Así que acompáñenme porque vamos a repasar cada batalla, los resultados y cómo queda el panorama rumbo a la fase final del torneo. Iniciamos con la primera batalla de la fecha. ¿Y qué batalla es la que vamos a analizar? Una partida que rompió el corazón de muchos y llenó de alegría a otros. Delta Corps vs Séptima Legión Valkyria. Última jornada, todo o nada, el ganador seguía con vida en el torneo. Esta fecha se disputaba en Foy, curva occidental como punto central, un mapa durísimo, nieve, clima variable y una configuración que claramente favorece al bando alemán. Y eso se notó desde el despliegue. Delta Corp llegaba primero al punto central y capturaba rápidamente el círculo. Esta vez no vimos sniping de camiones, ambos equipos lograron llegar relativamente seguros a sus posiciones iniciales. DC apenas capturaba el punto, armaba una defensa de sectores clave, mientras que del otro lado Séptima no se desesperaba. Entendieron perfectamente la ventaja alemana y empezaron a jugar con paciencia. Armaron una logística muy sólida cubriendo todo el mapa, concentrando fuerzas en el bosque frente al punto y también en la ciudad. Y poco a poco empezarían a ganar terreno. Aprovechando las coberturas, el bosque y los combates cercanos, Séptima comenzaba a verse cada vez más cómoda. TC tenía el círculo, pero no lograba sacar al rival del frente, y ahí aparecen los grandes protagonistas de esta historia, los blindados. Séptima gana los primeros combates de tanques y esos blindados empezaron a acompañar el push de la infantería. Habían pasado apenas 20 minutos y Séptima ya comenzaba la captura del punto central. Delta Corps intentaba resistir, metía más gente a defender, lograban sostener la primera oleada, pero Séptima estaba totalmente encendida. Más infantería, más presión, más blindados entrando al punto y finalmente capturaban el punto central. Una captura impresionante, DC quedaba totalmente descolocado, el frontal era campo abierto, la ciudad no estaba bajo control y cada intento de reorganizar una recaptura se volvía extremadamente difícil. Mientras tanto, Séptima Legión hacía probablemente el despliegue táctico más sólido que les vimos en todo el torneo. Limpiaron el frontal, controlaron sectores clave, disputaban la ciudad con intensidad y los extremos del mapa. Manejaban el ritmo de la batalla, el timing, las rotaciones. Era una superioridad táctica clarísima. Delta Corps por su parte seguía luchando e intentaba mantener el frontal, presionaron desde la ciudad y reorganizaban sus líneas. Y allí tuvimos una sucesión de combates espectaculares. Batallas de infantería, blindados peleando entre calles nevados y a distancia, push constantes en la ciudad. Por momentos DC lograba avanzar metros, pero nunca conseguían consolidar. Y eso le permitía a Séptima Legión recuperar sectores una y otra vez. Así fueron pasando los minutos, ambos equipos peleando cada sector con todo lo que tenían, porque los dos sabían lo que estaba en juego. El ganador clasificaba y parecía que Séptima lo entendía mejor. A falta de 18 minutos para el final, controlaban la ciudad y avanzaban líneas, empezando a amenazar seriamente el cuarto punto. DC defendía como podía y lograban sostener. Séptima, quizás para no arriesgar demasiado, decide no comprometer más infantería ni blindados al ataque. Y esa decisión les dio vida a Delta Corps, porque DC preparaba su último ataque, el último push, era el todo o nada. Lograban juntar dos Tigers y todo comienza a falta de 5 minutos para el final. Séptima tenía control absoluto del punto y parecía terminado, pero nadie, absolutamente nadie esperaba lo que iba a pasar después. Primero, los Tigers de DC lograban destruir un pesado de Séptima que se encontraba en primera línea y acto seguido, los dos blindados alemanes se lanzan directamente hacia el punto sin miedo.
al principio incluso sin apoyo de infantería. Y acá pasa algo inexplicable. El único blindado cercano que le quedaba a Séptima estaba demasiado atrás, sin visión de los Tigers enemigos. Mientras tanto, los pesados alemanes seguían avanzando, recibiendo roques constantemente, pero nunca se detenían. Y ese avance empieza a inspirar al resto del equipo. La infantería de Delta Corps comienza a cruzar el campo abierto, cubriéndose detrás de los Tigers. Era una imagen impresionante. Séptima, aún con superioridad numérica en infantería, no lograba bajar esos blindados y el tiempo seguía corriendo. En menos de un minuto, DC mandaba todo: infantería, artillería móvil, los 2 Tigers heridos pero todavía vivos. La infantería empezaba a entrar en el círculo y allí se sentía la locura. La remontada era posible y los jugadores de DC lo sabían. Séptima comenzaba a perder duelos, su último blindado finalmente reacciona e intentaba incorporarse al frente, pero ya era demasiado tarde. Los Tigers tenían mejor posición y terminaban destruyéndolo. Allí se rompía toda esperanza de Séptima Legión. DC entraba al círculo con absolutamente todo. La captura había comenzado antes de los últimos 2 minutos y seguía avanzando. El reloj bajaba: 30 segundos, 20 segundos y finalmente, faltando apenas 16 segundos para el final, Delta Corps capturaba el punto central. Una remontada dramática, épica e increíble. Resultado final: victoria agónica Delta Corps, un triunfo que les da la clasificación a la playoff. Supieron sufrir, perdieron un punto que en teoría les favorecía en el despliegue, fueron superados tácticamente durante gran parte de la partida, pero ese último push, más hecho de corazón y coraje que de táctica, fue lo que terminó levantando el equipo entero. Del otro lado, Séptima Legión Valkyria se despide del torneo con el corazón roto, pero con la cabeza muy en alto. Probablemente jugaron su mejor partida del campeonato. Fueron disciplinados, ordenados, superiores durante muchísimo tiempo, pero en los minutos finales no lograron responder al último ataque. Y para mí el gran error estuvo en sus blindados, que nunca encararon directamente a los Tiger enemigos. Un detalle que terminó costándoles la clasificación. Aún así, se van dejando una enorme imagen y demostrando cuánto crecieron durante este torneo. Seguimos con la segunda batalla de la fecha, Ronin vs Cabeiras. Como era de esperarse, Cabeiras logra posicionarse mejor del lado alemán desde el inicio, aunque hubo una situación curiosa. Uno de los camiones de Cabeiras para mí se pasó completamente de confianza, avanzó demasiado cerca de las líneas enemigas y terminaba siendo recibido inmediatamente por fuego rival. Aún así, la ventaja del despliegue fue suficiente para capturar el punto central sin demasiados problemas. Rápidamente Cabeiras intentaba adelantar líneas para aprovechar el momento, pero del otro lado estaba Ronin. Ronin, incluso después de perder el despliegue, mantenía la calma, se mantenía en los cuadrantes. Algo que llamó mucho la atención es que durante los primeros minutos jugaron sin artillería móvil. Aún así se mantenían dentro de los cuadrantes, comenzaron a disputar sectores clave y poco a poco empezaron a crecer dentro de la partida. Primero lograron destruir el tanque mediano de Cabeiras, después empezaron a ganar combates tanto en el punto como en la ciudad. Esa presión empezó a sentirse cada vez más. Ronin avanzaba, se posicionaba mejor, metía más gente en los cuadrantes. Apenas pasados los 10 minutos lograban recapturar el punto central. Un golpe duro para Cabeiras, porque perder el central en este mapa significaba algo muy claro: tener que atacar desde campo abierto, y contra un equipo como Ronin eso es prácticamente una condena. Aún así, Cabeiras no bajó los brazos, intentaron mantenerse en el frontal, armaron una buena logística y concentraron gran parte de sus recursos en controlar la ciudad. Pero Ronin ya empezaba a desplegar su control del mapa. Rotaciones constantes, presión en todos los sectores y nuevamente mucha presencia en la ciudad. En un momento Ronin intentó sorprender con un puente aéreo, pero cayó en un sector demasiado abierto y fue neutralizado rápidamente. Cabeiras también respondería con su propio puente aéreo, pero Ronin también reaccionaba a tiempo y desactivaba completamente la amenaza. Así fueron pasando los minutos, combates muy intensos, infantería peleando en cada sector, blindados chocando constantemente. Incluso Ronin comenzaba a construir defensas y barricadas frente a sus líneas, fortaleciendo más el control del terreno. Hasta que finalmente la presión empezó a dar resultados definitivos. Ronin logra quedarse con la ciudad y comenzaba a amenazar seriamente el cuarto punto. En el primer ataque estuvieron muy cerca de capturarlo, apoyado por sus blindados, pero Cabeiras, también con apoyo de un Tiger, conseguía sostener la defensa unos minutos más.
lograron estabilizar parcialmente la situación. Pero seguían perdiendo duelos individuales, seguían perdiendo blindados y el desgaste ya era evidente. Entonces llegaba el segundo ataque y esta vez fue imposible de detener. Ronin tenía superioridad total de blindado, mejor control del terreno y más presencia en los cuadrantes. A falta de 42 minutos para el final capturaban el cuarto punto. Pero lo mejor estaba por venir, porque apenas capturaban el cuarto punto, Ronin ejecuta una jugada magistral, puente aéreo inmediato al quinto punto y aprovechando el caos del repliegue más la baja visibilidad del clima, Cabeiras nunca detectó la maniobra. Ronin empezó a desplegar infantería directamente dentro del círculo. La captura comenzaba de inmediato. Cabeiras intenta reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Ronin además sumaba un blindado al ataque y terminaba cerrando el 5-0. Novena victoria consecutiva para Ronin, cierran la fase clasificatoria de manera perfecta, manteniéndose invictos y demostrando que una vez más por qué son el gran candidato del torneo. Del lado de Cabeiras, a pesar de haber tenido la ventaja inicial en despliegue, no lograron contrarrestar la calidad individual y colectiva de Ronin. Perder el punto central les obligó a jugar desde terreno completamente desfavorable y eso terminó marcando toda la partida. Aún así, si mis cálculos no fallan, Cabeiras logra clasificar a playoff y después del crecimiento que mostraron en este torneo, seguramente serán un rival digno para cualquiera en la siguiente fase. Seguimos con la tercera batalla de la fecha, Tango versus MIB. Y esta fue una partida muy interesante desde lo táctico, porque Tango tomó una decisión desde el despliegue que terminaría marcando toda la batalla. Disculpen que en la visual no se muestra correctamente el tiempo de juego ni los puntos capturados. Al parecer el caster olvidó activar estos indicadores durante la transmisión, así como corregir los colores de ambos bandos y la cantidad de puntos capturados en pantalla. Dicho esto, ambos equipos llegaban relativamente bien al círculo, aunque como ya vimos en este mapa, el lado alemán vuelve a tener ventaja y llega primero el punto central. Pero acá aparece el primer cambio del partido. Tango decide no disputar la ciudad. Directamente ceden todo ese sector clave y concentran prácticamente todos sus recursos en el punto central y en la defensa del cuarto punto. Una decisión muy arriesgada y que más adelante les terminará costando caro. MIB, entendiendo perfectamente el espacio que les estaban regalando, captura el punto central sin demasiados problemas y aprovechaba inmediatamente para adelantar líneas hasta el frontal del cuarto punto enemigo. Mientras tanto, Tango se mantenía dentro de los cuadrantes y comenzaba a reforzar el frontal. Allí se concentraban la mayoría de los combates, infantería peleando constantemente en línea recta, mientras los blindados se buscaban a larga distancia entre la nieve y la baja visibilidad. MIB entendía perfectamente por dónde venía el push principal de Tango y también empezaba a concentrar más recursos en el frontal, cada vez más cerca del cuarto punto, hasta que finalmente logra establecer un garry frontal. Empiezan a sumar más presión, más soldados, más presencia en cuadrante y terminaban iniciando la captura del cuarto punto. Una captura que concretan pocos minutos después y allí la batalla cambia completamente de escenario, porque Tango, que había quedado totalmente posicionado en el frontal del punto central, ahora debía girar todo su ataque hacia la recaptura de su propio punto. Y desde ese momento, la partida prácticamente se jugó alrededor del cuarto punto durante casi todo el resto del encuentro. MIB controlaba el objetivo, pero el enorme espacio abierto del mapa les dificultaba controlar todos los sectores al mismo tiempo. Y Tango empezó a aprovechar eso muy bien. Lograron armar un garry por el flanco derecho y poco a poco comenzaron a ganar terreno. Mientras MIB seguía concentrado en limpiar el frontal y presionar también el frente del quinto punto, Tango no era un equipo que usaba el frontal, y eso quedó clarísimo acá. Seguían sumando soldados por el flanco derecho, tomando lentamente la retaguardia, hasta que finalmente comenzaron a recapturar el cuarto punto. Esta vez la recuperación fue impecable. Tango recapturaba el cuarto punto con eficacia y hasta amagaba con iniciar el overcap hacia el punto central, pero el punto estaba demasiado lejos. MIB logró hacer un repliegue a tiempo para estabilizar toda la situación. Después de ese momento, MIB volvió a tomar la iniciativa, empiezan nuevamente el ataque frontal al cuarto punto, esta vez apoyado con más blindados, y logran capturarlo por segunda vez, pero acá probablemente el momento clave de toda la partida, porque apenas capturaron el cuarto punto, lanzaron un puente aéreo extremadamente cerca del quinto punto enemigo.
Tango no tenía Garry cercano para responder, la defensa parecía completamente rota, y sinceramente para mí todo indicaba que allí terminaba la partida. Pero pasó algo inexplicable. MIB no despliega suficiente infantería en ese puente aéreo, muy pocos soldados, muy poca presión, y eso termina salvando a Tango porque les da tiempo para reaparecer desde un Garry muy lejano, cruzar un enorme campo abierto y llegar al punto para defender. Algo increíble. Tango mandaba absolutamente toda la defensa, infantería, blindados, todo. Lograban estabilizar el quinto punto. MIB les había perdonado la vida. Tango aprovechó ese envión emocional inmediatamente. Trasladaron toda esa iniciativa nuevamente al cuarto punto y comenzaron otro ataque muy fuerte. Blindados más infantería entrando de forma coordinada. MIB no logró detener ese push a tiempo. Recién cuando el punto estaba a punto de caer, aparecía un Tiger que conseguía destruir el pesado de Tango, pero ya era tarde. Tango recapturaba por segunda vez su cuarto punto y la batalla volvía a igualarse. MIB intentó finalmente seguir atacando, llevaron incluso su artillería móvil al punto, pero los AT de Tango lo neutralizaron rápidamente. A partir de allí ambos equipos empezaron a bajar el ritmo, no quedaba tiempo. Tango ya no tenía posibilidades reales de llegar nuevamente al punto central y MIB tampoco encontraba espacios claros para romper el cuarto punto. Y así terminaba la partida. Victoria 3-2 para MIB, una batalla muchísimo más complicada de lo que probablemente esperaban. Si bien tuvieron facilidades enormes desde el inicio por el terreno cedido, los constantes flanqueos de Tango les generaron problemas durante toda la partida. Por momentos parecía que MIB no terminaba de descifrar cómo frenar esos ataques laterales. Aún así, consiguen otra victoria importantísima que los mantiene dentro del top 4 del torneo. Por el lado de Tango queda la gran duda táctica, ¿por qué decidieron no disputar la ciudad? Se dieron un sector clave desde el despliegue y eso condicionó completamente el desarrollo de la partida. Las peleas que terminaron teniendo constantemente en su cuarto punto podrían haber ocurrido directamente en el punto central, pero aún así demostraron personalidad, capacidad de adaptación y complicaron muchísimo a uno de los favoritos del campeonato. Y lo más importante, logran clasificar a la siguiente fase del torneo, ahora tendrán la oportunidad de demostrar todo lo aprendido en playoff. Y cerramos esta fecha con la última batalla de esta fase clasificatoria, 360 versus Vanguardia. Y desde el despliegue ya se notaba la diferencia, el mapa, Vanguardia con la ventaja del terreno, llegaba muchísimo más cómodo al punto central y rápidamente tomaba posiciones clave. 360 en cambio se desplegaba un poco más atrás y además cometía un detalle importante. No enviaron mucha gente al acceso derecho hacia la ciudad. Eso terminaría condicionando toda la batalla. Vanguardia capturaba rápidamente el punto central y desde el minuto 1 comenzaba a limpiar el frente con mucha gente. Ya tenían control de la ciudad, de los accesos y prácticamente todos los sectores importantes del mapa. La única amenaza real de 360 venía desde el frontal en el bosque. Y allí se concentraron casi todos los combates. A medida que pasaban los minutos, Vanguardia empezó a empujar cada vez más. Tenían control total del mapa, rotaban mejor, ganaban más sectores y poco a poco fueron encerrando a 360 contra su cuarto punto. 360 intentaba sostener el frontal como podía, pero había un problema evidente. Perdían demasiados duelos individuales. Estaban relativamente bien posicionados, sí, pero perdían las peleas importantes, y eso terminaba debilitando constantemente sus líneas. Sus intentos de ataque además nacían demasiado lejos del objetivo, aunque hay que decir algo, en blindado sí estaban respondiendo muy bien. De hecho, por momentos 360 ganaba varios enfrentamientos de tanques, y eso fue lo que les permitió mantenerse vivos durante tanto tiempo. Pero Vanguardia seguía empujando. Finalmente logró armar una amenaza muy seria sobre el cuarto punto, consiguen colocar un Garry prácticamente en la entrada del objetivo y comienza la captura apenas pasados 25 minutos de batalla. Y aquí empieza una secuencia increíble, porque 360 se negó completamente a rendirse. En la primera oleada Vanguardia estuvo a nada de capturar, literalmente le faltaba un 10%, pero 360 repliega absolutamente todo, lanza un bombardeo perfecto y con apoyo de sus blindados consiguen salvar el punto milagrosamente. Pasados 5 minutos después llega la segunda oleada, nuevamente Vanguardia queda esta vez más cerca de capturar, le faltaba solo un 5%, pero de nuevo 360 resiste
Y esta vez fueron sus blindados los que entraron directamente al círculo para limpiar completamente la zona y detener la captura. Fueron defensas desesperadas, caóticas, pero espectaculares. Sin embargo, 2 minutos más tarde llega la tercera y última oleada. Esta vez Vanguardia ya tenía demasiado control, más gente en cuadrantes, más presión, gente en los flancos, más presencia dentro del círculo. Y después de 3 intentos consecutivos, finalmente logran capturar el cuarto punto. A partir de allí, 360 quedó completamente fuera de los cuadrantes, con un problema enorme. No tenían blindados listos para responder, ni tiempo suficiente para reorganizar la logística en el bosque. Vanguardia entendió prácticamente perfecto esto, entendió el momento y no perdonó. Mandaron absolutamente todo al ataque final, tanques, infantería y hasta colaron un puente aéreo. 360 simplemente no pudo reorganizarse a tiempo. A falta de 42 minutos para el final, Vanguardia concretaba el 5-0. Victoria sólida y contundente de Vanguardia que cierra esta fase clasificatoria dentro del top 3, tal como se esperaba desde el inicio del torneo. Mostraron control del mapa, superioridad táctica y muchísima capacidad para sostener la presión constante. Por el otro lado, 360 vuelve a dejar una muy buena imagen a pesar de la derrota, porque esas defensas extremas del cuarto punto fueron impresionantes. Un equipo que sigue creciendo, que sigue mejorando su nivel y que además gracias a los resultados de las otras batallas también logra clasificar a la siguiente fase del torneo. Y allí lo tienen, los resultados de esta última fecha, una jornada que termina definiendo las posiciones finales y también quienes continúan en carrera rumbo al título. Ronin cierra una fase clasificatoria perfecta, ganando absolutamente todos sus encuentros y quedándose con el primer lugar de la tabla. Legión Cóndor, el campeón vigente, le sigue muy de cerca en la segunda posición, mientras que Vanguardia, EM y B completan el tercer y cuarto lugar del torneo. En el quinto lugar clasifica Tango, seguido por 360 en la sexta posición. Delta Corps logra quedarse con el séptimo puesto y finalmente Cabeiras consigue el último cupo disponible, clasificando como el octavo equipo de la playoff. Del otro lado quedan eliminados de esta fase Séptima Legión Valkyria y Cobra Fumantes. Así termina una espectacular fase clasificatoria del Torneo Libertadores 2026. Y hace apenas unos minutos se anunciaron oficialmente los cruces de la ronda final, los playoffs ya están definidos y así quedan los enfrentamientos de cuartos de final. Ronin se enfrentará a Cabeiras, Vanguardia se enfrentará a 360, Legión Cóndor se enfrentará a Delta Corps y MIB versus Tango. Se viene la definición del torneo, ya no hay margen de error, cada batalla ahora puede significar la eliminación, los cruces ya están listos, los equipos definidos y el torneo Libertadores 2026 ya empieza a buscar oficialmente a su nuevo campeón. Y evidentemente vamos a estar analizando y cubriendo cada uno de estos enfrentamientos. De mi parte, gracias por todo el apoyo que viene recibiendo el canal. Yo soy Ted, nos vemos en la próxima batalla.